Asamblea, ¿vale? Pues nada, os dejo con Tom de Ecologistas en Acción. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, un placer compartir esta tarde con la asamblea aquí de Carabanchel. ¿Se escucha bien? Pues llevamos ya unos meses trabajando en una campaña que son unas letras horribles que tenemos que explicar, estas letras que aparecen en el cartel para la charla de hoy, esto del TTIP, que significa que son letras en inglés por un tratado transatlántico de comercio e inversiones que se lleva un año ya negociando entre los dos bloques económicos más importantes del mundo, que es Estados Unidos y la Unión Europea. Y pensamos que ante la gravedad del asunto, pues diferentes asociaciones, colectivos, también algunas asambleas del 15M, pues han dicho que este es un tema que nos va a afectar en la vida cotidiana y vamos a hacer un esfuerzo pedagógico para explicar estos asuntos que se negocian ahí en Bruselas, en las instituciones alejadas de nuestra vida cotidiana, y que siempre intentan vendérnoslo como un asunto técnico, ¿no? Que es para los tecnócratas, para los que trabajan ahí en las instituciones, y que mejor que no deberíamos enterarnos la población de qué se trata. Pero si repasamos muchos de los asuntos en los que estamos metidas y metidos, asambleas, asociaciones, tanto de Madrid como del resto del Estado y de Europa, como es el asunto del paro, como es el asunto de los recortes sociales, como es la cuestión de la lucha contra el patriarcado y la desigualdad de género, como son cuestiones vinculadas a la privatización de servicios públicos, como es nuestra preocupación por la alimentación y nuestra salud, como son asuntos vinculados a temas de migraciones, como la violencia policial, la represión, criminalización de los movimientos sociales. Pues muchas de estas luchas, o también la propia cuestión de los desahucios y el derecho a la vivienda, pues muchos de estos asuntos tienen directamente que ver con las políticas que se aprueban o que se negocian a la espalda de la población en Bruselas, y muy en concreto en la Comisión Europea, que es un órgano financiado con dinero público, con nuestros impuestos. Sin embargo, solo representan el interés de una pequeña parte de la población, que son los poderosos grupos de interés de las grandes industrias, de los bancos, de los mercados financieros, que por supuesto tienen mucha presencia ahí en Bruselas, mientras la voz de los pueblos, la voz de los movimientos sociales obviamente no está escuchado en los pasillos y en los despachos de la Comisión Europea, y tampoco del Consejo de la Unión Europea, que son los 28 gobiernos de los Estados miembros, ¿no? Por lo tanto, hay mucha complicidad también en las políticas antidemocráticas y antisociales que se deciden en Bruselas, pero con la complicidad, por supuesto, del gobierno del Partido Popular. Para entender un poquito más por qué se negocia ahora mismo un tratado de estas dimensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, debemos ver un poco el momento histórico en el que se encuentra el capitalismo en este momento, fuertemente globalizado, fuertemente financiarizado, que significa que los sistemas financieros, el mercado financiero, pues recoge mucho más beneficios para el capital que la economía productiva. Y gran parte de la economía productiva, además, no solo se ha deslocalizado del Estado español hacia otros países de la Unión Europea con la incorporación del Estado español a la Unión Europea en 1986, sino además gran parte de los procesos productivos se han ido deslocalizando a los países del sur, o al sur de Europa, al sur, digamos, hablando de la periferia, o bien a China o al este de Europa, pero también gran parte de los procesos productivos industriales se han quedado en algunos de los países de la Unión Europea, ¿no? Y de ahí algunos de los países
han acumulado más capacidad productiva, por lo tanto más capacidad de generación de empleo y de exportar bienes y servicios, y otros han dejado de exportar y por lo tanto han tenido que importar estos productos. ¿Y cómo han importado estos productos? Pues entre otras cosas endeudándose, y de ahí se explica en parte la generación de una deuda privada, tanto en las familias como también en las empresas. Pues todo lo que no se produce aquí y se importa, y además no se tiene dinero porque no se produce y por lo tanto no se vende, pues se ha ido acumulando este endeudamiento brutal en los últimos años, ¿no? Entonces esto es una de las consecuencias directas del comercio internacional, cuando hay unos desequilibrios tan brutales, tanto dentro de Europa como a nivel mundial. ¿Y qué está pasando ahora mismo? Pues que China, India, en parte también Rusia, o por ejemplo Brasil para Latinoamérica, pues lleva acumulando poder productivo muy importante y exporta a otras partes del mundo, y esa capacidad, digamos, de producir bienes de consumo, pues se va perdiendo en los centros, digamos, de poder que han sido hasta ahora, pues, la Unión Europea y Estados Unidos. Y eso pues está produciendo unos desequilibrios importantes a nivel económico, pero también tiene unas importantes consecuencias en lo político, porque China no solo es la fábrica del mundo, sino también genera una serie de ingresos que luego tiene impactos en términos militares. Pues van teniendo más capacidad de invertir en el ejército, tienen más capacidad de invertir en la ciencia, tienen más capacidad de inversión pública en lo que es el desarrollo de ciertos tipos de investigaciones científicas, en la propia era espacial para mandar satélites al espacio, etcétera, ¿no? Por lo tanto, los centros de poder económico y político, tanto de Europa como de Estados Unidos, pues llevan años preocupados porque el poder económico, político, comercial se está trasladando a Asia, Pacífico y muy en concreto hacia China e India. Y en cierta manera el conflicto alrededor de Ucrania no solo tiene que ver con diferencias geopolíticas, sino también sobre el control de los recursos energéticos, concretamente el gas, petróleo que viene de Asia hacia Europa, y también tiene que ver con quién controla los mercados, quién tiene acceso a nuevos mercados, porque al fin y al cabo es uno de los papeles que ha ido asumiendo los gobiernos, también las instituciones de la Unión Europea. No defienden los derechos humanos o no defienden los derechos de las personas, sino gran parte de su empeño reside en buscar nuevos mercados, en buscar nuevas formas de generar beneficios a las empresas transnacionales, a las multinacionales. Y crear nuevos mercados, pues esto es una de las tareas de las políticas comerciales de la Unión Europea. Una política, por cierto, totalmente desconocida para la gran mayoría de la población. Sin embargo, es una política, como decimos, que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de los precios de los medicamentos, cuando hablamos de privatizaciones de servicios públicos, cuando hablamos de la seguridad alimentaria, cuando hablamos de los derechos laborales, cuando hablamos de cuestiones ambientales, pues mucha de esa legislación se viene imponiendo desde las instituciones de la Unión Europea, se vienen influenciando fuertemente de las grandes industrias y luego tienen un impacto real sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? Por lo tanto, sí deberíamos interesarnos muy mucho por estas políticas. Bueno, la primera cuestión que nos salta, digamos, a la vista es que son negociaciones en secreto. Son negociaciones que se llevan a cabo en secreto y por lo tanto a espaldas de la población, y si tienen que esconder algo ante la población, pues la primera, digamos, duda que nos resulta ahí, pues algo malo tienen que estar haciendo ahí para tener que esconder estas negociaciones de la población, ¿no? De 560 reuniones que ha tenido la Comisión Europea, esta institución tan alejada a nuestras formas de pensar y por supuesto alejada de nuestras demandas de la población, pues
560 reuniones han tenido antes de comenzar estas negociaciones en julio del año 2013. Y por supuesto, como os podéis imaginar, 520 reuniones lo ha tenido con el sector empresarial, con las industrias, con los diferentes sectores bancarios y financieros, ¿no? Y eso muestra que el 92% entonces de las reuniones que ha tenido en preparación de estas negociaciones lo ha tenido con el sector empresarial y corporativo. Luego también el argumento de que este tratado con Estados Unidos nos vaya a sacar de la crisis, yo creo que si hacemos aquí una pequeña encuesta, seguramente muy pocas personas ya se cree este cuento de que estas políticas neoliberales de liberalizar el comercio, liberalizar los intercambios de servicios y de los flujos financieros vaya a generar empleo y nos vaya a sacar de la crisis. Más bien, lo contrario va a ocurrir. Estamos en un momento donde tanto Estados Unidos como la Unión Europea está en un proceso donde quieren dar un nuevo golpe de Estado financiero, y eso va a suponer una devolución de los pocos derechos laborales todavía en pie, tanto en Europa porque en Estados Unidos casi son inexistentes. Y eso por supuesto va a generar una bajada de los salarios importantes y también por supuesto un ataque a los pocos derechos laborales que han sobrevivido la última reforma laboral aquí en el Estado español. En Estados Unidos estamos hablando de que no existe el derecho a la libertad sindical, que existe una ley de derecho al trabajo, así perversamente se llama, y eso ha permitido a varios sectores industriales a prohibir la actividad sindical en sus instalaciones. Por supuesto, tampoco existen los convenios colectivos, que aquí con la reforma laboral se ha reducido a 1 año de vigencia, y la negociación colectiva, que también es un elemento importante de los derechos sindicales, pues en Estados Unidos son casi ausentes. A ese nivel de armonización a la baja de los derechos laborales quieren llegar con estas negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hay más de 1 millón de puestos de trabajo directos que estarían en juego. Si ponen en marcha este tratado, pues se podrían perder muchísimos puestos de trabajo. Y otro gran elemento que tienen en mente, sobre todo las grandes empresas, quieren estar directamente sentados en la mesa donde se hace la política, o sea, donde se van a redactar nuevas legislaciones, sea en el ámbito de los derechos laborales, sea en el ámbito de los derechos sociales, sea en el ámbito de la política fiscal o como cualquier otro ámbito de la política. Y esto pues tiene un nombre que lo voy a mencionar, pero tampoco es importante que nos quedamos, digamos, con las palabras técnicas de estas negociaciones. Ellos quieren hacer como lo que llaman ellos un consejo de cooperación regulatoria. Lo que se esconde detrás de eso es que cualquier nueva legislación que vaya a salir de Bruselas va a pasar por un grupo de expertas y expertos y van a analizar si esta nueva legislación tiene impacto negativo sobre los intercambios de bienes y servicios y de las finanzas entre Estados Unidos y Europa. En otras palabras, si afecta a la capacidad de generar beneficios a una empresa o no. Entonces, con esta lógica de que únicamente miran la capacidad de generar beneficios económicos para el sector empresarial, va a estar dirigido, digamos, las formas de hacer legislación y también las diferentes medidas administrativas. Y eso nos afecta de una forma muy importante, porque si aquí empezamos a hablar de procesos constituyentes, aquí se empieza a hablar de cambiar las relaciones de fuerza en los ayuntamientos, o incluso a nivel de las comunidades autónomas, o incluso, digamos, de echar, digamos, el Partido Popular y el PSOE de las estructuras del gobierno estatal y generar, digamos, nuevas políticas, pues ahí recibe una gran amenaza de tratados comerciales como el que estamos hablando ahora mismo para nuestra capacidad de generar leyes justas y leyes que realmente acaben con la situación de injusticia y de las desigualdades que tenemos en este momento.
Pensamos en un tema muy real, ¿no? Que es, por ejemplo, poner en marcha políticas de redistribución justa y acabar con la especulación financiera o del sector bancario, ¿no? Estamos hablando de una aspiración muy importante, que es conseguir una expropiación del sector bancario y crear, digamos, un sistema bancario y financiero en manos de la población, y que realmente las finanzas estén de forma tan fuertemente regulada para que no se generen, digamos, formas especulativas con la que hemos vivido aquí, la burbuja inmobiliaria y todo lo que aconteció después, sino que realmente las finanzas estén controladas por la población y que sirve, digamos, a conseguir un sistema económico de justicia social. Bueno, esto significaría, digamos, una tajada importante al derecho a la propiedad privada, que está garantizado no solamente por diferentes constituciones, sino también por el derecho comercial internacional, del que estamos hablando, en este caso de un tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que afectaría a más del 50% de la generación de riqueza en el mundo. Por lo tanto, estamos hablando de un sector empresarial, de un sector bancario, pues de forma importante. Claro, si frente a este poder tan enorme que tienen estos bancos y estas empresas, se plantea aquí unos cambios políticos radicales con aspiraciones de expropiarles y plantear, digamos, un sistema bancario público y además controlado por la población, se entiende que están planteando unas formas de hacer política totalmente distintas. Bueno, si hablamos de estos cambios a medio y largo plazo, y también unas formas de las políticas de la Unión Europea que ponen una chaqueta de fuerza a los gobiernos, tanto en el ámbito estatal, en el ámbito autonómico, pero también local, entendemos la relación entre estas políticas de la Unión Europea y las políticas locales, ¿no? Nosotros planteamos una necesidad de deshacernos de esta chaqueta de fuerza, y la chaqueta de fuerza lo tenemos que entender de la forma que las políticas que intentan conseguir, digamos, el máximo beneficio económico para el sector empresarial están por encima de una serie de derechos humanos básicos que nosotros entendemos que debería cumplir cualquier administración pública, ¿no? Como el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda o el derecho a la alimentación. Pues para muchas personas a veces resulta chocante que desde hace muchos años llevamos ya en el mundo un sistema económico-político donde existe una Organización Mundial de Comercio y donde existen estos tratados comerciales que ponen por encima de los derechos humanos esta protección a la propiedad privada, y sobre todo garantizar que estas empresas privadas tengan la capacidad de generar beneficios económicos como el Banco Santander, con el BBVA, con Telefónica y con muchas otras grandes empresas. ¿Vale? Y luego hay también otro objetivo muy importante que se persigue con este tipo de políticas. Es una forma, digamos, por la puerta trasera para que nadie se entere, pero si se aspira en diferentes países a un cambio radical en las políticas, en las estructuras, que realmente se gobierne de otra forma, por ejemplo en Grecia se aspira a no pagar la deuda ilegítima, pues aquí también aspiramos muchas personas a no pagar la deuda ilegítima, pues desde los centros de poder, tanto en Washington como en Bruselas, están pensando en poner en marcha una serie de políticas para luego, si hay un cambio político o bien a nivel municipal o a nivel estatal, hacer casi imposible o muy difícil que las cosas se cambien o que no se respeten a las normas de las políticas económicas injustas y antisociales que la Unión Europea o en Estados Unidos hayan puesto en marcha en las últimas décadas. Y quiero poner algunos ejemplos para que sea un poquito más gráfico de lo que... No sé si algunos habéis leído un número del Diagonal hace como 3-4 semanas, donde hablamos
de la amenaza que tiene este tratado que se negocia entre Estados Unidos y la Unión Europea para los servicios públicos. Hemos conseguido filtrar unos documentos secretos. Como hemos explicado, estas negociaciones se llevan a cabo en secreto. Eso significa que tampoco los sindicatos tienen acceso a los documentos sobre los que se está negociando, pero resulta que a través de algunos oficiales que están participando en las negociaciones, pues les parece tan chocante lo que está pasando ahí, pues han filtrado unos documentos. En estos documentos, una de las cosas que hemos descubierto, por supuesto, este tratado no va a obligar a los diferentes gobiernos a privatizar los servicios públicos, pero lo hace de una forma más sutil. Y esa forma más sutil ya llevan años intentando hacerlo, y eso significa que, aunque todavía existen formas de que los gobiernos pueden excluir ciertos servicios públicos para que empresas multinacionales de otros países pueden entrar a privatizarlo, se han ido quitando, digamos, estas protecciones o estas exclusiones. Y muy en concreto, el Estado español, hasta el año 2003, tenía una exclusión a que empresas multinacionales de la sanidad no podrían establecerse en España. Eso significa que tú eres un médico y vienes de Estados Unidos, tú puedes establecerte aquí tu clínica y ejercer como cualquier otra médica de médico. Pero si tú eres una gran multinacional de hospitales privados, pues no podrías establecerte aquí para gestionar hospitales tan fácilmente, ¿no? Había, digamos, restricciones importantes. Pues estas son las restricciones que ahora con las negociaciones con Estados Unidos, por ejemplo, en el tema de la sanidad pública, lo han eliminado, y eso significa que la Unión Europea una ola de privatización. Eso es una marea de privatización. Pues esto supone que hay una serie de servicios que hasta ahora han tenido una cierta protección por parte de ciertos gobiernos en la Unión Europea, que se va a abrir no solo a las multinacionales de Estados Unidos, sino también significa que las multinacionales europeas quieren privatizar estos servicios en Estados Unidos. Y además, una vez ya abiertos estos servicios al capital extranjero, pues también multinacionales de otros países pueden entrar a competir en estos sectores. Hablamos de los correos, que todavía tienen una protección, digamos, especial en varios países, pues quedarían, digamos, incluidos. Hablamos de la gestión de los servicios del agua residual, y estaríamos hablando de diferentes gestiones de la administración pública que a veces no nos parecen muy importantes, porque cuando hablamos de la privatización nos hemos enfocado en sanidad, educación o el agua, pero hay muchos aspectos de la administración pública que se están privatizando y que también son muy importantes. Por ejemplo, cuando se hace un estudio de impacto, cualquier, digamos, gran infraestructura, o cuando se hacen estudios de impacto para nuevos medicamentos, o cualquier cosa importante en relación con nuestra vida, pues necesitan que la administración pública, de una forma, digamos, neutral, digamos, haga un análisis de cómo nos van a impactar diferentes medidas administrativas. Pues estas formas de impacto también se pretende privatizar en estas negociaciones. Otro tema también muy importante, que pretende eliminar toda una serie de regulaciones que todavía están en pie, y todavía, aunque a veces nos resulta sorprendente, todavía existen algunos de los derechos sociales o laborales que en el caso de otros ciudades o países del mundo pues no existen, ¿no? Por ejemplo, el movimiento ecologista y organizaciones de consumidores y consumidores
han ido consiguiendo en los últimos años mostrar la peligrosidad de ciertos químicos que se utilizan en la agricultura o en la industria, porque existen químicos que generan cánceres y quien no tiene alguna familia, algunas amigas o amigos donde en sus familias no hay algún tipo de cánceres, y eso pues genera un sufrimiento humano pues muy importante. Pues cada vez hay más datos científicos y certezas científicas de que muchos cánceres están directamente vinculados a diferentes productos químicos, o bien que se utilizan en la agricultura, en la alimentación, por los pesticidas, los agrotóxicos que se utilizan, o por los diferentes ingredientes químicos que se utilizan en los plásticos, y los plásticos están en cada momento de nuestra vida, o bien por los táperes que utilizamos en la medicina, en muchos momentos, digamos, de nuestra vida. Entonces nosotros, por ejemplo, como ecologistas, estamos en una campaña para prohibir una serie de sustancias químicas que contienen alteradores hormonales. Alteradores hormonales son una serie de sustancias químicas que, sobre todo en un momento cuando las mujeres están embarazadas, y estas sustancias químicas afectan, digamos, al feto, y en el momento, digamos, del embrión y sobre todo de la gestación, pues estos productos químicos luego afectan nuestra vida incluso a 20, 30 o 40 años, ¿no? Y estos productos químicos realmente solo en los últimos 10 años se ha ido descubriendo esa relación entre diferentes enfermedades y los productos químicos utilizados, pues como os digo, en los plásticos o en las sustancias que se utilizan en la limpieza o en diferentes productos de la agricultura industrial. Bueno, ¿por qué os he explicado, digamos, el caso de las sustancias tóxicas? Porque afortunadamente se ha conseguido con presión política, con movilizaciones, con acciones, con un trabajo político, que la Unión Europea se ha ido prohibiendo ciertas sustancias químicas justamente para ir reduciendo la exposición a nuevos cánceres y problemas de la salud. Pues en Estados Unidos esta regulación química no existe, y las industrias químicas, tanto en Estados Unidos y en Europa, pues están frotando las manos porque quieren conseguir estas pocas regulaciones que hemos conseguido a nivel europeo en los últimos años, pues que se vuelva a quitar. A utilizar todo tipo de productos químicos, incluso sabiendo que esto puede provocar la muerte y problemas severos en la salud para las personas. Pero también en el sector bancario, pues todo lo que tiene que ver con las plataformas de afectados por la hipoteca, lo que tiene que ver con las diferentes plataformas que luchan contra el fraude bancario de los últimos años, el rescate bancario con dinero público, todo lo que eso ha conllevado al endeudamiento público de la plataforma afectada, la plataforma de auditoría a la deuda, pues todas estas plataformas están muy preocupados porque, claro, ellas y ellos saben que una de las razones fundamentales por la que hemos llegado a esta situación de crisis económica social que estamos sufriendo ha tenido lugar con la desregulación financiera y la desregulación de la banca. Pues curiosamente en Estados Unidos el año pasado se han aprobado una serie de legislaciones para volver a regular el sector bancario, para que no se vuelvan a repetir situaciones como en el 2007-2008, que fue uno de los momentos de más especulación financiera y donde Estados Unidos ha tenido que poner mucho dinero público para que su economía no se hunda totalmente. Bueno, pues a todos estos sectores hay un mensaje clave que queremos lanzar, pues en las negociaciones, aunque nos resulte, digamos, casi imposible, que todavía se puede desregular más el sector bancario y financiero, pues las instituciones de la Unión Europea lo que pretenden es desregular todavía más ese sector financiero y bancario. O sea, quitarles todavía más restricciones a los flujos financieros para que se vuelven a repetir las diferentes olas y burbujas financieras como se han dado aquí con la especulación financiera en el sector inmobiliario. Entonces,
llevo ya al último tema que nos preocupa mucho, y es por qué decimos que quieren dar un enorme, gran poder nuevo al sector corporativo, a las grandes empresas. Y ahí hay una forma que es muy desconocido para la gran parte de la población, pero desde hace muchos años a las empresas se han dado unos privilegios que no tiene el resto de la población. Y si tú eres una gran empresa e inviertes en otro país, tus inversiones están protegidas muy especialmente. Sin embargo, si tú eres una empresa local, una mediana o pequeña empresa y haces estas mismas inversiones, tus inversiones no están igualmente protegidas por estas legislaciones internacionales, como si tú haces una inversión como si fueras una gran multinacional como Coca-Cola, cuando invierte aquí y quiere cerrar una planta que hemos vivido aquí como funcionario. Bueno, y ahí existe una forma, si algún Estado pone en marcha alguna política que va en contra de los intereses de esta empresa, pues esta empresa puede demandar este gobierno ante un tribunal privado. Y ese tribunal privado consiste de 3 abogados del derecho comercial internacional que deciden finalmente si una legislación, una política, una medida administrativa es buena o mala. O sea, finalmente decide por encima de derechos formales, de derechos democráticos formales, de parlamentos locales, autonómicos, estatales o incluso de medidas de gobiernos que se han tomado de forma soberana, ¿vale? Podemos estar o no de acuerdo, digamos, con los gobiernos, pero aquí estamos hablando de que se da a una pequeña parte de la sociedad una serie de privilegios que no tiene el resto de las personas. Y sobre todo se les da una protección del derecho a la propiedad por encima del resto de la población. Y voy a poner un ejemplo muy concreto para que tengamos en mente qué puede suponer eso para cualquier cambio de la política que queremos poner en marcha. En Eslovaquia, Europa del Este, el gobierno conservador puso en marcha una privatización de la sanidad. El nuevo gobierno que ahora gobierna en Eslovaquia llegó al poder, entre otras cosas, porque apoyó las movilizaciones contra esta privatización en la sanidad pública que acometió el gobierno conservador. Una empresa holandesa invirtió, una vez ya puesta en marcha la privatización, en el sector de la sanidad. Cuando este gobierno actual tomó la medida de revertir parte de la privatización de la sanidad y devolverlo a manos públicas, esta empresa holandesa, por un tratado bilateral de inversiones que existe entre Holanda y Eslovaquia, pues demandó al gobierno de Eslovaquia y le reclamó 48 millones de euros. Claro, 48 millones de euros no es mucho dinero, pero eso sirvió como un caso para demostrar cómo en caso de que algún gobierno toma medidas favorables a la población para poner en marcha políticas públicas justas, como servicios públicos privatizados, devolverlo a manos públicas, como eso puede generar luego, con este tipo de tratados comerciales desconocidos para la mayoría de la población, como esto luego puede revertir en tener que pagar compensaciones importantes al sector privado. Igual un ejemplo un poquito más lejano, pero igual algunos se acuerdan de la crisis en Argentina en el año 2002, ¿no? Había grandes movilizaciones, había una situación de impago, y una de las cosas que había generado la privatización de los servicios es que el coste de muchos servicios básicos como el agua, la electricidad, era tan costoso por la privatización por parte de empresas de Estados Unidos y de Europa, que el nuevo gobierno que entró a gobernar después de las movilizaciones y después de la crisis, tomó una medida de congelar las tarifas de los servicios, ¿no? Les obligó a las diferentes empresas privadas a que tuviesen que tener unas tarifas más reducidas para que la población pudiese pagar los servicios.
Y esto generó más de 40 demandas en los últimos años ante estos tribunales privados que no tienen que cumplir la legislación nacional, no tienen que cumplir con un tribunal nacional, sino son tribunales privados sin ningún tipo de control democrático, y en estos tribunales muchas veces ganaron las empresas multinacionales contra Argentina, y por lo tanto, en consecuencia, Argentina tuvo que pagar más de 1.000 millones de euros a estas empresas multinacionales por una decisión que se tomó legítimamente para defender el acceso a los servicios públicos de la población argentina, ¿no? Y para hacernos una idea, el dinero que tuvo que desembolsar Argentina, o sea, el gobierno argentino, de los presupuestos públicos a estas empresas privadas, era el equivalente a los salarios anuales de 98.000 médicas y médicos de hospitales, digamos, la cantidad de lo que pagarían al año para sus salarios. O sea, es una cantidad de dinero público bastante considerable, ¿no? Por lo tanto, este es un poco el escenario en el que nos manejamos, donde efectivamente hay un momento de fuertes movilizaciones sociales en varios países europeos, pero al mismo tiempo en las instituciones mismas de Bruselas hay una ofensiva brutal en dar una vuelta más en las mismas políticas neoliberales que nos han llevado hasta la situación de crisis que estamos viviendo actualmente. Y a pesar de unas fuertes protestas en muchos países contra la austeridad, contra los recortes, contra las privatizaciones, realmente las instituciones mismas se va en lo contrario, ¿no? O sea, las políticas todavía lo quieren endurecer más y quieren dar todavía más privilegios a los mismos sectores empresariales que eran cómplices y responsables de la situación de crisis actual, ¿no? Esto básicamente se esconde detrás de estas negociaciones una amenaza importante para los servicios públicos, una importante amenaza para los empleos y los salarios, una profundización también de la desregulación de las relaciones laborales, ¿no? Por supuesto, mayor precarización. En el tema de la agricultura, alimentación, pues también una importante revés y un retroceso sería para lo que hemos ido luchando para que la agricultura sea de una forma distinta, basada en una agricultura sostenible, una agricultura familiar. Pues ahí, si permitimos este tratado, pues sería, digamos, un golpe importante de las grandes multinacionales de la agricultura de la alimentación contra la agricultura familiar. Y si ya vivimos una situación de crisis en el mundo rural, una desruralización brutal y un importante negocio de los grandes supermercados en especular con los precios de los alimentos, por un lado no pagan nada a los agricultores y por otro lado ponen precios muy altos en las grandes superficies, pues con un tratado de este tipo estaríamos todavía mucho más en manos de las grandes multinacionales de la agricultura y la alimentación, ¿no? Para nombrar algunos de las grandes amenazas a las que nos enfrentamos ahora mismo. Y yo, para terminar, mencionaría también el caso del acceso a los medicamentos, ¿no? En un momento, cuando hablamos de la marea blanca y de la defensa de la sanidad pública, uno de los elementos que se está negociando con este tratado es volver a eliminar la posibilidad de producir medicamentos genéricos, ¿no? Que es un tema muy importante, sobre todo para muchas familias que tienen alguna persona con enfermedades crónicas y que requieren, digamos, de medicamentos sistemáticamente. Pues muchos de estos precios de los medicamentos se han ido subvencionando o se han ido reduciendo por producirle de forma genérica, por no pagar los derechos de propiedad de las grandes multinacionales farmacéuticas. Y una de las cosas que ha dejado claro el gobierno Rajoy cuando se entrevistó con el gobierno de Estados Unidos, porque claro, el gobierno de Rajoy es uno de los gobiernos que más defiende este tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, pues que quieren volver a endurecer muy mucho el tema de la propiedad intelectual. Y eso significa, pues, en el tema de la medicina y el tema de acceso a medicamentos,
pues encarecer muchísimo los precios de los medicamentos y sería, digamos, un enorme beneficio económico para las empresas farmacéuticas, pero para la gente que necesita medicamentos, pues realmente es una alarma bastante importante, y por eso muchas organizaciones que trabajan en el tema de acceso a medicamentos pues se han puesto en marcha en diferentes niveles a movilizar contra este tratado. Para terminar, solo deciros cómo va a ser la campaña en los próximos meses, porque nos estamos reuniendo habitualmente y tenemos ya planes para campañas y movilizaciones. El 11 de octubre se ha decidido a nivel europeo hacer como un día de acción, un día de movilización, como lo tuvieron en Inglaterra el pasado fin de semana, el 12 de julio, y ahí fue bastante bien la movilización, porque lo han sabido relacionar con la campaña que hay en el Reino Unido para la defensa del Servicio Nacional de Salud. Sabéis que hace 2 años el gobierno de Camerún, un gobierno también conservador, puso en marcha un real decreto, una legislación para posibilitar la semi-privatización del Servicio Nacional de Salud. Y más allá de los sindicatos, muchas organizaciones de defensa local se han puesto en marcha a defender el Servicio Nacional de Salud. Y claro, como hemos explicado, para la salud pues podría ser uno de los servicios que estarían amenazados por las negociaciones con Estados Unidos, y entonces ahí se ha sabido conectar entre esa campaña de defensa del Servicio Nacional de Salud y las organizaciones que hacen campaña contra este tratado. Y eso hizo que algunos de los sindicatos grandes en Inglaterra, de los sectores de servicios públicos, empezaron a tener una postura mucho más radical contra estas negociaciones y ayudaron a movilizar el pasado 12 de julio, ¿no? Incluso hicieron una acción que me pareció bastante interesante. Una persona con cáncer que está en tratamiento en Inglaterra por el Servicio Nacional de Salud viajó a Bruselas, y una televisión y un periódico le acompañaron y fueron hasta la sede de la Comisión Europea, y él llamó ahí delante de ellos las cámaras y quería saber si el Servicio Nacional de Salud estaría afectado por estas negociaciones comerciales, ¿no? Y claro, la persona que atendió ahí de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, pues dijo que no le podría dar una respuesta y tal. Pero bueno, era como una acción más que para visibilizar un poco y hacer más tangible, ¿no? Y más relacionar más con nuestro día a día este tipo de cosas que nos parecen a veces tan alejados de nuestro cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que buscar para el 11 de octubre algunos temas que enganche con asambleas de 15M, con las mareas, con diferentes plataformas que hemos mencionado anteriormente, para relacionar un poco estas negociaciones abstractas y en secreto con cuestiones de luchas políticas en las que estamos involucrados en este momento. Luego también a nivel europeo se va a poner en marcha una iniciativa ciudadana europea, que ya sé que sobre estas iniciativas hay muchas opiniones encontradas, mucha gente lo defiende, otras dicen que no tiene ningún sentido recoger firmas porque luego las instituciones hacen lo que les da la gana, pero bueno, aún así se decidió poner en marcha esta recogida de 1 millón de firmas para también parar estas negociaciones. Y el tercer elemento que estamos preparando un poco para los meses de otoño, pues queremos, de cara a las próximas movilizaciones de las marchas de la dignidad, que serían el 29 de noviembre, pues queremos también que este tema sea uno de los ejes de lucha y que no solo aparezcan en el manifiesto, sino también, pues como lo hicimos de cara al 22 de marzo, se discutan localmente, pues el tema de la deuda, como se hizo en marzo, el tema de la renta básica, pues que el tema de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea sea otro tema más que entre en los debates de cada marcha de la dignidad, que como se ha planteado en la última reunión estatal en Mérida,
se había acordado hacer una nueva movilización el 29 de noviembre. Bueno, ¿no? Vale, pues estupendo. Muchísimas gracias por esta explicación tan metódica y tan didáctica. Ahora se abriría la otra parte de la asamblea, en el sentido de que la idea es, por supuesto, como siempre, que la participación colectiva y hablar todos y todas, pues sea algo fundamental y sea este. Entonces no hay ninguna palabra pedida, no seamos tímidos porque es tiempo que perdemos. Quienes os animéis, por favor, ir saliendo. La pregunta ya que estoy viendo. Mira, yo la pregunta que te haría sería, no sé si al principio de la intervención lo has dicho, si este tipo de acuerdos que se van a votar, ¿qué se hacen? ¿Mediante el Parlamento Europeo o los estados de gobierno a gobierno, digamos, son los que lo firman? ¿O de qué manera es de cómo se están vinculando a este tratado? Y si se están tratando es a nivel parcialmente cada estado, según el gobierno que haya, porque ha dicho que es algo irreversible, digamos, que de alguna manera vincula al gobierno que lo firma este tratado, y si a posteriori viene un gobierno que decide esto revertirlo, estaría casi atado de pies y manos, o tendría que dar unas indemnizaciones millonarias, o sea, un poco eso, que me lo explicaros un poquito más, de qué manera vincularía y cómo se suman los estados a ese tratado, si se suman mediante, bueno, aquí ya se ha visto que el debate no ha habido ninguno, que está pasando de puntillas para que la sociedad evidentemente no se entere, no les interesa, pero si en otros estados, que son, digamos, más avanzados en el sentido de protestas de ese tipo o algo, han dado oposición a ello, o han tenido mayor respuesta en contra, o no sé qué situación se está dando en otros estados, ¿no? Si hubiera más palabras sería ahora, si no pasa.